porque añadió 10 minutos. Perdón. Hicimos la cuenta en el canal de RCN anoche. En la conmoción cerebral se dieron 7 minutos 36 segundos de paralización. Y en la lesión de Camilo casi 4 minutos. Ahí solo hay 11, sin contar los cambios. Al contrario, se quedó corto el árbitro. Entonces, ¿le vamos a echar la culpa? Otra vez fue gol de Yepes, otra vez fue penal de Córdoba, lo mismo. No vamos a poder salir de ahí. ¿Qué mediocres somos? ¿Qué mediocres somos? No estamos para las grandes responsabilidades, en serio. Por eso nos pasa lo que nos pasa, por eso nos gobierna el que nos gobierna y por eso estamos como estamos. Y sí, lo que faltaba, el baboso más baboso de Colombia, tratándolos a todos, incluyendo a James Rodríguez, de mediocres. Y sí, no crean ustedes que yo aquí me estoy comiendo el cuento de que está haciendo una crítica objetiva, sí, para James Rodríguez, para la selección Colombia, para nosotros como sociedad, sí, ya resultó siendo el mentor de todos, el ejemplo, cuando ya todos sabemos que su principal objetivo cada vez que habla es caerle encima a James Rodríguez y a Néstor Lorenzo, pues porque lastimosamente lo sacaron del cuadro desde que está en la selección para él hacer sus negocios, que para que ustedes vean en esta cuenta que no somos iguales que él, sí, fanáticos, que simplemente le cagamos bronca a alguien porque sí, pues vamos a empezar a refutar todo lo que está diciendo, sí, inclusive la parte de que todos los colombianos pues somos mediocres y que por eso tenemos el presidente que tenemos. Pero primero vamos a empezar con el detalle de que sí, el arbitraje no favoreció a Brasil. Sí, yo sé que nosotros hicimos malos cambios, tuvimos algunos errores en lo colectivo, no fuimos impetuosos desde el principio del partido, pero esta jugada, por ejemplo, que nos anulan el gol supuestamente por una falta del jugador colombiano, cuando lo empuja el jugador de Brasil, rebota el balón y los mismos jugadores de la selección de Brasil meten el balón, ¿hay qué explicación lógica usted me puede dar? Viendo que nos anularon un gol legítimo y que efectivamente nunca dieron explicación y ni siquiera el árbitro tuvo la delicadeza de ir a revisarlo al VAR. En aquel mundial, cuando fue cuestionado el partido porque no se admitió el gol de Yepes, y efectivamente nosotros también desde el principio nos costó competir frente a Brasil. Casi siempre nos ha pasado porque esa camiseta nos pesa, de alguna manera nos ha dado miedo, frustración. Pero en ese partido también favorecieron a Brasil, brother. En ese partido también le dieron pata a James Rodríguez para llevar para lo que sea. Hay muchas cosas que tiene que mejorar la selección, como la concentración en los partidos, como saberlos terminar, como no pechear. Pero también no podemos llegar a decir, sí, a meternos mentiras de que entonces nosotros pues somos los únicos culpables, cuando ya tenemos evidencias suficientes para mostrar que sí, el arbitraje nos ha desfavorecido. Pues cuando se trata de criticar hay que tener argumentos, y que a pesar y yo busque como sea caerle encima a un jugador o a un seleccionador, pues aún con más veras tengo que buscar unos argumentos que realmente me respalden, y si no los encuentro, por lo menos tergiversar o ir por otro lado, pero no simplemente decir las cosas porque sí, solo para que pues un conglomerado o un grupo de colombianos iletrados y mediocres, porque eso es lo que hay que hacer para seguirlo a usted y sus opiniones, le den la razón. Que a propósito, vamos con ese punto, ¿no? Sí, el periodista más mediocre de Colombia, que ha necesitado toda su carrera de la rosca para poder comer, sí, ahora nos trata a nosotros de mediocres por el presidente que tenemos, y bueno, ahí también aprovecha para meterse en política, como en más de una ocasión lo ha hecho. Pues bien, aquí le vamos a dar cátedra a este señor en ese sentido, sí, porque ya estamos cansados, y como esta cuenta es mía y a mí no me patrocina a nadie y no le debo mis huevos a nadie, porque tengo nombre y tengo honor por mi apellido, pues sí, vamos a tirar factos sobre la mesa en ese sentido. Y para empezar, primero que todo, antes de yo señalar a otras personas de mediocres, creyéndome yo el ganador, el ducho, el que da clases en eso, pues primero tengo que demostrar que yo durante toda mi vida y durante mis acciones, ya sea en el pasado o en el presente, no he sido mediocre, y que todo lo contrario, he ido en alza en mi vida al punto de estar superado en ese sentido, o al punto de hacer lo que usted está intentando realizar, y es dar clases de ese tema. En ese sentido, señor Carlos Antonio Vélez, usted no puede criticar a nadie ni puede llegar a decirle mediocre cuando no tiene esos argumentos, sino que cuando todo lo contrario ha demostrado que es el periodista más mediocre de Colombia, porque sí o sí tiene que hablar siempre bien de sus jefes y opinar y hacer lo que sus jefes digan en contra de lo que sea, para poder comer, como es el caso de darle sus servicios, su nombre, su honor, su palabra a la familia Ardila Lule, que son los que patrocinan el canal RCN y Win Sport, donde usted trabaja.
Esta empresa lo ha mantenido, lo ha sostenido, para que ustedes más o menos encuentren la lógica del por qué. Pues este tipo no deja de aparecer en televisión, sí, a pesar pues de que todo el mundo lo considere un tipo que habla muchas veces desde el fanatismo y no desde el objetivo, desde análisis críticos. Que dicho sea de paso, gracias a James Rodríguez y a Néstor Lorenzo, usted no ha podido enroscar los jugadores que quisiera, que junto con esta familia siempre han dominado la selección. Luego, no bastando con estos hechos que sí demuestran que efectivamente durante toda su carrera ha sido un periodista mediocre, porque no ha sido capaz con su talento, su pecho y su apellido salir adelante sin necesidad de regalarse, pues ahora viene a señalarnos a nosotros de mediocres, porque tenemos un presidente alternativo que no va con los intereses de la familia, la cual lo mantienen como si fuera un niño bobo y especial que no fuera capaz de hacer absolutamente nada por sí solo. Nos llama mediocres por tener un presidente como Gustavo Petro, sí, uno alternativo que no concuerda o que no compagina con los intereses de los cuales pues lo mantienen a él, mencionando muchas veces que Petro tiene un prontuario que tendría que responder con él, pero frente a los otros presidentes nunca dijo nada. Igual es que tanto en la política como en el fútbol es exactamente lo mismo. Cuando estaba Reinaldo Rueda tampoco decía nada de él. ¿Por qué será, brother? Es que hay que ser demasiado poco hombre y mediocre, brother, pero una basura completa, una escoria, para simplemente opinar bajo intereses particulares, no tener el honor de siempre ir con la verdad, ¿sí? Con el pecho de la frente en alto. Con razón su hijo salió tan poco hombre, igual que usted, porque siempre eso se ha tratado, y no es precisamente ser un periodista objetivo para hablar con la realidad y con la verdad, ir por detrás de la justicia, sino siempre equilibrar la balanza, o bueno, tirar la balanza más al lado de los intereses particulares de aquellos corruptos oligarcas y mafiosos que son prácticamente lo mismo, que se han adueñado del dinero del Estado y que han hecho negocios con él. Para los que no lo recuerden, en la presidencia de este señor tuvimos varios escándalos de corrupción, como por ejemplo la Gidispolítica, la Parapolítica, Agroingreso Seguro, por favor. Un proyecto que pensaba beneficiar a los campesinos y terminaron los terratenientes llevándose todo. Es que ni siquiera lo invirtieron en tierras. Las chuzadas del DAS y los falsos positivos que están comprobados por las mismas personas que estuvieron en su gobierno, muchos de ellos están presos. Y claro, nunca habló de este señor porque efectivamente hace parte de esas familias a las cuales él tiene que proteger, sí, como el buen poco hombre que es, porque durante toda su vida se acostumbró a eso, a regalar su nombre para poder comer. Le creería si nos llamara mediocres por haber escogido presidentes también como Iván Duque, que tuvo varios escándalos de corrupción, como es el caso de Ñeñe Hernández, por ejemplo, de las Mintic y centros poblados, abuso de finanzas públicas en el paro nacional, robos de infraestructura, corrupción en la fiscalía, asesinando y matando a los que estaban marchando, ultrajándolos, sí, prácticamente actuando como un dictador y como un fascista. Pero sí, aquí sí no éramos mediocres porque estamos votando por los presidentes que favorecen los intereses de las familias o de la familia, la cual lo mantiene a él, señalándolo sin autoridad y aprovechándose de la ignorancia del colombiano promedio, que alaba todo el tiempo las palabras que él dice, porque hay que decir que tiene buena retórica, buen parlamento, pero que no tiene argumentos suficientes. Lo que pasa es que el colombiano promedio, para usted engañarlo, no necesita argumentos, brother, simplemente un buen discurso y ya con eso tiene, siendo lo más ofensivo aún cuando le dice mediocre a James, quien durante toda su vida se ha ganado el respeto en la selección y todo en clubes a partir de su propio esfuerzo y de no estarse pegando a las mafias y a la corrupción para que lo mantengan, perdiendo todavía aún más credibilidad cuando se trata de hablar del capitán de la selección, que en ese sentido, sí, de ser ganador, de tener honor, le da clases, brother, le da clases, y aún así se atreve a hablar de él y a decirle mediocre. Yo le voy a dar un consejo de esta cuenta, señor Carlos Antonio Vélez, porque usted si es un mediocre y lo necesita, sí, dedíquese a hablar de fútbol, que normalmente lo habla mal, habla sesgado, porque habla para intereses de clubes, los cuales también son dueños, y estos, como ya lo explicamos, le pagan el sueldo, y deje la política a un lado, brother, porque si usted va a señalar al pueblo colombiano de que es mediocre por el presidente que tenemos, pues no solamente no tiene los argumentos, sino que más aún deja ver, sí, lo perdedor que es, lo poco hombre que es y lo poco que valora su apellido y su nombre y su palabra, porque necesita venderse para comer.